Mi nombre es Carolina Miranda Bautista. Estoy estudiando la licenciatura en Psicología en el Instituto Nacional de Psico-Oncología. El día de hoy hablaremos sobre Edward Clapeyre, un psicólogo y pedagogo suizo que nació en Ginebra en 1973 a 1940, el cual estudió sus estudios universitarios en Suiza, Alemania y Francia. Dentro de su ciudad natal, empezó la trayectoria de pedagogía en la Universidad de Ginebra. Dentro de sus teorías se consideraron una estrecha relación la pedagogía con la psicología infantil, la cual le llevó a organizar un seminario de psicología educacional en 1906. En 1924, Clapeyre fue uno de los redactores del primer borrador de una Declaración Internacional de los Derechos de los Niños. En 1905 publicó Psicología Infantil y Pedagogía Experimental, que tuvo amplia repercusión. Aportaciones psicológicas que brindó en la educación, centrados en el interés infantil, el proceso de aprendizaje, convencía que los maestros fueran a las universidades a familiarizarse con los métodos psicológicos de la observación de los niños de acuerdo a sus conductas e intereses. Dentro de la pedagógica, es el autor de la idea de la pedagogía funcional. Entendiendo por esta la basada en las necesidades e intereses del niño. Para él, la infancia es la edad propia del juego, de la plasticidad y de aquel pasa paulatinamente al trabajo, que es el complemento natural del juego. Además, es uno de los más ardientes defensores de la escuela activa, partiendo de la idea de que la actividad está siempre suscitada por una necesidad. Dentro de la metodología, propone un planteamiento denominado de ensayos y errores, mediante el cual el niño, por aproximación sucesiva, reconoce la realidad que lo rodea, realizando el tanteo permanente tanto de orden psíquico como físico. Esto le ayudará a acomodarse cada vez más en dicha realidad. Por ende, entiende que la escuela es vida y en cuanto tal es preparación para la vida individual y social y último fin de la escuela según el autor. Entre sus múltiples publicaciones, las principales de las cuales alcanzan más de 10 ediciones y fueron traducidas a unas 15 lenguas, son: Bueno, yo les voy a hablar de este gran autor, que es un filósofo, psicólogo y pedagogo norteamericano, que es John Dewey. Él nació en Burlington, Vermont, en el 20 de octubre de 1859. Él fue uno de los grandes encabezadores de lo que es el pragmatismo. Se graduó en artes en la Universidad de Belmont en el año de 1879. Posteriormente hizo un doctorado en lo que es la filosofía en la Universidad de Hopkins en el año de 1884. Una de sus grandes obras que nos llegó a regalar él es La democracia y la educación en 1916, Escuela y sociedad en 1899, El arte como experiencia en 1934 y Experiencias de educación en 1938. Uno de los grandes aportes que él dio a la educación es que él fue nombrado como el padre de la educación moderna, ya que él al principio él no estaba de acuerdo con la educación que se daba en Estados Unidos en aquellos tiempos, ya que él nos comentaba, nos decía
que el niño no iba a llegar al aula con un pizarrón en donde el maestro tenía que escribir en él, sino que él ya llegaba con conocimientos previos en el cual el docente se tenía que encargar en solo orientar en esta creatividad o en este conocimiento que el niño llegaba a presentar. También él era un gran partidario de lo que era el pragmatismo, ya que él nos comentaba que para que un niño aprendiera a resolver un problema, tenías que planteárselo, es decir, que este niño tenía que aprender a resolver este problema, y si lo llegaba a resolver, posteriormente si se le llegaba a presentar este mismo problema, él ya lo supiera resolver, ya que anteriormente el problema ya se le había presentado y él ya lo sabía resolver de una forma más creativa. De hecho, nos hablaba de un método científico que era para que el alumno aprendiera a pensar un poquito más. De hecho, eran 5 pasos que él nos habla. El primero de ellos es plantearte un problema y resolverlo. El segundo es recoger datos pertinentes. El tercero es realizar una secuencia adecuada para poder resolver este problema. El cuarto es plantearte una hipótesis y comprobarla. Y el quinto es que si esta hipótesis no se llega a comprobar, tienes que regresar a los pasos anteriores, es decir, al segundo paso. Otra de las aportaciones que él nos llegó a dar es que él desarrolló su teoría de actividad pedagógica basándose en la idea de la educación, principal instrumento del cambio social y de la vida democrática. Decía que la educación es la base del progreso de la sociedad. Para Dewey, la educación es una constante reconstrucción de experiencias y su ideal es aprender haciéndolo, como se los comentaba. Él decía que sostuvo que el pensamiento debía cumplir un papel instrumental, mediador y evolucionista para servir a los intereses y al bienestar de los individuos. John Dewey nos dice cómo la inteligencia debería ser utilizada y modificada según sea su eficacia práctica como instrumento de subsistencia. John Dewey sostuvo que la inteligencia es una acción por medio de la cual podemos solucionar problemas, y también decía que la educación no es la preparación de la vida, sino la vida misma. Todas estas fueron las aportaciones que él nos llegó a hacer, y eso es todo, y gracias.